Amén. 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 Podemos tomar nuestros lugares y quiero compartir en el libro de Proverbios, capítulo 10, o en el Proverbio 10, en el verso 9, el texto ahí de la palabra del Señor nos dice para nosotros, Proverbios capítulo 10, verso 9, dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Lo reitero: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Gracias al Señor por la palabra, ¿no es cierto?, que en este momento podemos compartir, podemos leer. Cuando nosotros hablamos de poder tener una iglesia de impacto, la palabra impacto comienza con la I, la cual hemos denominado la integridad. Y el poder hablar de integridad es algo que realmente golpea fuertemente en nuestras vidas, porque parece muy fácil a veces hablarla, pero lo más importante no es el que uno pueda hablar de integridad, sino de que uno viva la integridad que uno va diciendo. Debemos decir que la integridad no es un don espiritual, no es un regalo que vino de parte de Dios, el cual podamos decir la gracia de Dios ha caído sobre esta persona, por lo cual es una persona íntegra, llena de la gracia de Dios, y Dios la guarda y Dios la utiliza a través de ese don preciado, porque no es así, no es un don preciado. La integridad es el resultado de la autodisciplina, es el resultado de nuestra decisión de obedecer la palabra de Dios y de cumplir los mandamientos de Dios. Es algo que nosotros mismos debemos procurar llevar, cumplir y hacer. Otra definición de integridad es capacidad del ser humano de que las palabras coincidan con sus acciones. O sea, lo que yo digo es lo que yo hago. Lo que yo puedo compartir con mis labios, o sea que supuestamente tengo en mis pensamientos, eso mismo es lo que yo llevo adelante. Viene de la misma raíz de la palabra entero y sugiere la totalidad de la persona. Una persona que es íntegra es completamente igual en todo sentido. Algunos por ahí hablan y dicen, pero es imposible el ser íntegro. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie puede suponer que es algo simple para cumplir. Pero es que es algo que realmente necesitamos llevar. Es algo que nosotros debemos trabajar en nuestra vida para poder llevar esa integridad. El proverbio que leímos dice: el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad no tiene que estar cuidándose de que si voy a hacer o no voy a hacer tal cosa, porque todo lo que él dice con sus palabras lo va cumpliendo en su mover, en su andar. Entonces no tiene problema frente a la gente. ¿Por qué? Porque él sabe lo que ha dicho, él sabe lo que piensa, y sus pensamientos y su vida no cambia. El ser cristiano no es solo ir a la iglesia. El ser cristiano no es solo predicar. El ser cristiano no es solo servir. El ser cristiano es vivir siendo gobernado por Dios, obedeciendo en todo momento el desarrollo de nuestra vida espiritual bajo los valores eternos de Dios. O sea, cumplir lo que Dios nos está diciendo para nuestra vida. Necesitamos vivir en integridad, llevar una vida de integridad, llevar una vida que realmente pueda agradar a Dios. Si hay algo que pueda hablar más que nuestras propias palabras, son nuestras acciones. Y si nuestras acciones van en integridad, la palabra de Dios sola y fácil va a llegar. Quiero mostrarles en este día dos personas. Una persona de renombre, muy conocida, muy capaz, una persona que siempre se mostraba muy bien, una persona que sobresalía por sobre las demás. Y la otra, una persona más bien anónima, callada, de bajo perfil, pero que las dos, en cierto encuentro que tuvieron, una se mostró íntegra y la otra no. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11,
el verso 6 hasta el verso 15. Ahí nosotros encontramos la historia de estas dos personas, de este momento que ellos tuvieron y que se encontraron. Dice ahí la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 6 al 15. Dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Cuando nosotros encontramos esta lectura, nosotros podamos ver la vida de Urías y la vida de David. Dos personas completamente diferentes. Una persona a la cual se mostraba por fuera y ante el pueblo, ante la sociedad, y tratando de mostrarse ante Dios como una persona íntegra, una persona que tenía deseo de edificar casa para Dios, una persona que amaba el estar en la presencia de Dios, pero en soledad, cuando él no se encontraba frente a nadie, fue probado por causa de su integridad y falló. No se portó como una persona íntegra, porque en el tiempo dice que los reyes salían a la batalla. Este David no fue a la batalla, se quedó en su casa y se puso a mirar el vecindario. Y mientras veía el vecindario, veía a una vecinita que se estaba bañando. Y le miró y le gustó y se agradó de ella. Y dice que la mandó a llamar y se acostó con ella. Y por causa de ese encuentro, esta mujer queda embarazada. Entonces David pensó para sí: ¿cómo hago yo para poder tapar esto que he hecho? ¿Llamó a quién? Al marido. ¿Dónde estaba el marido? En la guerra, en el lugar donde tenía que estar David, en el lugar del frente de batalla, peleando por su reino. Pero en vez de estar ahí en el frente de batalla, buscando pelear por su reino, estaba haciendo cosas indebidas. Hay cosas en la vida que nosotros tenemos que hacer y que son impostergables. Cuando nosotros las cambiamos de lugar, ¿me entienden? Vamos a fracasar, como le pasó a David. Entonces, ¿qué hizo David? Lo mandó a llamar a Joab, a través de Joab, el general, y le dijo: Urías, ¿cómo anda Joab? ¿Cómo anda la guerra? ¿Cómo está todo por allá? Entonces Urías le dijo: pues qué bien, mira, yo te voy a dar licencia por un día, lava tus pies, les dice, como diciendo: báñate, límpiate y ve y acuéstate con tu mujer y pasa esta noche con tu esposa. ¿Qué hizo este hombre que era justo, que era recto? Este hombre, el cual, fíjese, no era ni siquiera del pueblo de Israel, sino que dice que era eteo. Pero él se hizo un israelita. Él tomó
la creencia israelita. Él se transformó en un israelita más, hasta peleaba para ese pueblo. Él dijo, no voy a ir. Y se puso a dormir ahí con los soldados del rey. Entonces cuando se enteró David de que no había ido, ¿qué hizo David? Le confesó, le dijo, mirá, he pecado yo con tu esposa, hicimos esto, estuvimos mal, me siento mal, quiero sacar este peso de mi vida, tengo esta angustia. No hizo nada de eso, siguió tratando de tapar el pecado, siguió ocultando todo eso, mientras que el otro, Urías, vivía en integridad. ¿Qué le hizo? Lo trajo a su casa, le dio de comer y lo emborrachó, como diciendo, este se va a emborrachar y se va a ir a su casa y el pecado que yo cometí va a quedar tapado. ¿Qué pasó? Se emborrachó, pero él quedó borracho, pero igualmente no se fue a su casa, se quedó con los soldados del rey. Al final, ¿qué hizo David? Lo tomó a Urías, y fíjense cómo lo conocía él, ¿no? Porque él sabía, este hombre es tan recto, este hombre es tan íntegro, que le voy a mandar una carta con él mismo al general para que lo meta al frente de batalla, para que él muera en el frente de batalla. Y yo sé que este hombre es tan íntegro que ni siquiera va a abrir la carta. Y fue así. Dice que a través del mismo le envió la carta. A través del mismo Urías mandó la sentencia de muerte para él, tratando de tapar el propio pecado que él había cometido. Y así fue lo que sucedió. A veces nosotros pensamos y decimos, pobre Urías, si él hubiera abierto la carta, o si él se hubiera ido a acostar con la esposa, o si él hubiera hecho caso a lo que hizo el rey. Él fue recto, él fue íntegro, él no tapó el pecado del rey. Y fíjese en esto, ¿por qué fue que él no fue para allá? ¿Simplemente por los soldados? ¿Simplemente por la batalla? Pues por supuesto que no. Fíjese, hay un texto en la palabra del Señor que nos habla ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 23. Que nos muestra parte de cómo debían comportarse los soldados y cómo se comportó Urías con una de las leyes sanitarias que ellos tenían. Deuteronomio capítulo 23, verso 9 al 11. Dice ahí la palabra del Señor así: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. O sea, como diciendo, cuando tú vas a ir a la guerra, cuando tú vas a ir a una batalla, tienes que ir íntegro, tienes que guardarte de toda cosa mala, tienes que ir en santidad. ¿Y a qué se refería este texto? El verso 10 dice: si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, o sea, por haber estado con la esposa tal vez, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. ¿Por qué tenía esta costumbre el pueblo de Israel? Pues fácil, Israel anduvo muchos años en el desierto, y cuando tenían relaciones entre los esposos, no tenían manera de poder higienizarse ahí, porque no había agua en medio de un desierto. Entonces, ¿cómo tenían que hacer? Tenían que permanecer un día afuera, y después de permanecer un tiempo afuera, se podían bañar y recién podían llegar a ingresar. Y dice el verso 11, para concluir esta parte, dice: pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. ¿Qué hizo Urías? Él hizo caso a la palabra de Dios. Él dijo: si yo tengo que volver a la batalla, no puedo ir con mi esposa, porque si yo voy a ir con mi esposa, voy a llevar esta cosa mala, como dice aquí. Voy a ir inmundo y voy a hacer pecar al pueblo, y voy a hacer que el pueblo pueda caer en una derrota por una de las leyes que Dios ha puesto, de un pueblo el cual no era de él, pero que él adoptó para sí. Fíjese la integridad que este hombre tenía, tan grande, tan buena, tan importante. O sea, no fue que él quiso desobedecer al rey, no, él quiso obedecer a Dios. Hay veces que uno piensa: ¿y qué hago yo?
¿Hago lo que es bueno para mí o hago lo que es correcto? Hermano, mi consejo es lo siguiente: haga lo que es correcto. Asimismo, hacer lo correcto no sea lo mejor para nosotros. El común de la gente que piensa, no, vos tenés que hacer lo que sea bueno para tu vida. Lo que tendremos que hacer nosotros es alinear lo bueno para mi vida con lo que es correcto. Porque es así como tiene que ser. Porque no es simplemente que yo tenga que hacer lo que es bueno para mí, porque muchas cosas de las que son buenas para mí son malas para otros. Entonces eso no es andar en integridad. Andar en integridad es hacer lo correcto, lo que se tiene que hacer bien. Si David, después de haber pecado, él quería volver a andar un camino de integridad, ¿qué tendría que haber hecho? Haberse arrepentido, haber buscado de Dios ahí nomás, haber demostrado el pecado que había en él y haber cambiado esa situación. Pero él no quiso seguir tapando todo lo que vivió, mientras que Urías todo lo contrario. Él sí vivió una vida en integridad, como realmente Dios quería que se viviera. ¿Por qué es importante ser íntegro? Debemos destacar esto. Primero, porque determina quiénes somos. El ser íntegro determina quiénes somos. Determina quién soy yo. La integridad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que nosotros somos determina lo que hacemos. ¿Me entienden? Integridad no es que yo diga, oh, yo soy una persona íntegra. No, es lo que yo soy. Y si yo soy íntegro, yo voy a vivir en integridad. Y voy a hablar cosas íntegras. Y voy a hablar hacia los demás en integridad. No es que yo tengo que estar pensando todo el tiempo, ay, tengo que vivir en integridad. A ver, ¿cómo puedo hacer para vivir en integridad? No, tú comienzas a vivir y cuando empiezas a enfrentar situaciones adversas, la integridad en tu vida te va a ayudar para decidir, esto sí, esto no. Esto debo hacer, esto no debo hacer. ¿De qué manera? La integridad dentro nuestro. Hay varias personas que conocen la integridad que nosotros podamos llegar a tener o no. A veces nosotros decimos, no, lo que yo hago en secreto nadie lo conoce. Hay alguien que lo conoce. En la vida de David, ¿quién estaba? Dios. Dios sabía lo que él había hecho. ¿Usted cree que eso quedó tapado? No quedó tapado. Tuvo sus consecuencias y terribles. Dios le habló al profeta Natán. El profeta Natán viene ante David y le dice, tú hiciste mal, tú robaste una corderita teniendo tanta cantidad de ovejas. Tú fuiste y te fijaste en la que no debías. Como consecuencia de eso, el hijo que él había engendrado muere. Como consecuencia de eso, todas las esposas que David tuvo fueron violadas por su propio hijo más adelante. Como consecuencia de eso, el pueblo sufrió y la pasó mal, porque no quiso David vivir en integridad. Entonces, como dije, la integridad no es lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. Todos tenemos un sistema de valores, el cual guía nuestras decisiones, el cual sirve para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. La integridad determina cómo responderemos ante el conflicto que podamos enfrentar. La integridad se muestra en nuestra vida por lo que decimos, por lo que pensamos, por lo que nosotros realizamos. La integridad se muestra de esa manera. En segundo lugar, debemos decir que la integridad da testimonio al prójimo. ¿Ante quién yo tengo que ser más íntegro? Ante mí mismo y ante el prójimo. Y yo no creo que pueda existir el mismo término que yo acabo de utilizar, más íntegro o menos íntegro. No hay un nivel. Yo creo que yo soy o no soy. Es así. O soy íntegro o no soy íntegro. Porque si soy menos íntegro, quiere decir que hay algo que está mal en mí y ya perdí mi integridad. Necesito ser íntegro realmente, por completo. Pero la integridad da testimonio vivo al prójimo. Actuamos cada día en base a nuestras creencias. No puede existir diferencia entre lo que parecemos ser y lo que somos.
No puede haber diferencia. Si yo soy, yo soy. Y si no, no soy lo que yo parezco ser. Así es como se debe vivir la integridad. Nuestros actos deben ser igual sin importar circunstancia, ni persona, ni lugar. ¿Cuántos están en circunstancias donde tienen la elección de hacer lo correcto o incorrecto? La integridad o la falta de ella tomará la decisión. Como dije recién, hay varias personas que saben de nuestra integridad. El primero, por sobre todas las cosas, es Dios. Quien más sabe de nuestra integridad es nuestra esposa, nuestro esposo. Ellos saben si somos íntegros o no. Quien más sabe de nuestra integridad son nuestros hijos. Ellos saben. Y ellos dicen, si tú dices esto pero haces otra cosa, ahí no hay integridad. La integridad se vive, se lleva y da testimonio al prójimo. También la integridad demuestra tu situación espiritual. Si a mí me da lo mismo recibir un vuelto de más y no lo devuelvo, me da lo mismo eso que poder robarle a Dios, tal vez. Es lo mismo. Ahí se ve la integridad, hermano. Si yo encuentro una billetera que me aparece con documento, con dirección, con número de teléfono, con dinero, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? Ir y devolverla. ¿Y cómo es mi responsabilidad como ser humano? Es ir y devolverlo. ¿Por qué? Cualquiera dice, y bueno, que se brome la persona que lo perdió. Hay alguien que te está viendo. Y dice el proverbio que leímos, el que camina en integridad no va a tener problemas. Y también dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿de qué te vas a perder si encuentras algo y lo devuelves a quien es el dueño? Eso es hablar de integridad. ¿Sabe cuántas personas lo hacen tal vez en el mundo? Tal vez podemos sacar una estadística y decir, muy bueno, una en 10.000 personas. Y gloria a Dios, sos una entre 10.000. 10.000 capaz que no lo hacen, pero tú sí. Entonces sobresales por los demás. Eres diferente. Simplemente porque haces lo que es correcto, lo que se debe hacer. No algo sobrenatural, porque es simple, es correcto. Si mi integridad demuestra mi situación espiritual, debo medir mi vida espiritual. Si no tienes integridad, entonces tienes problemas espirituales. Tus acciones no irán conforme a la palabra de Dios, y por más que te sepas la Biblia de memoria y todas las historias bíblicas, si no las practicas, no vas a caminar nunca en integridad. Para concluir, quería contar esta ilustración muy linda y bonita de un rey que en una oportunidad quería buscar heredero para su trono. Este rey tenía este problema, tenía hijas, pero no tenía hijo. Entonces no iba a haber un hijo que pudiera heredar el trono de él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este rey? Comenzó a ver la manera de buscar a una persona íntegra en medio del pueblo, el cual pudiera guiar a ese pueblo más adelante. Entonces un sabio le dio cierta idea y él la llevó a cabo. Buscó a todos los muchachos de la ciudad y les entregó una semilla a cada uno de ellos. Entregándoles esa semilla les dijo, ustedes necesitan plantarla en una maceta, y al cabo de 6 meses la planta más hermosa y frondosa y el mejor producto que ustedes pueden sacar de esta semilla, ese va a ganar la mano de mi hija y va a ganar el reino. Entonces dice que todos los muchachos comenzaron a buscar sus macetas y comenzaron a hacer su trabajo y a tratar de que la planta germinara y ayudarla y abonaron la tierra y le hicieron todas esas cosas que se le hacen a la planta. Mas había un muchacho pobre, humilde, que tenía una maceta, que tenía la tierra, que tenía la semilla y que la había puesto ahí y la puso y la regó y esperó, pero la semilla no brotó. Y pasó el mes y 2 meses y 3 meses y la semilla nunca brotó. Al cabo de los 6 meses, la semilla seguía en el mismo lugar
y nunca salió nada de ahí. Cuando él iba a encontrarse ese día con los demás muchachos, él le dijo a su madre: yo no voy a ir. Mi planta ni siquiera apareció. No salió ni una hoja. No tiró ninguna raíz. No sirve esto. No puedo presentarme en esta condición. Mientras que los demás muchachos dicen que llevaban unas plantas hermosas, algunas con flores, unas más grandes, unas hojas grandes, otras hojas más chicas. Y todos fueron y se enfrentaron ahí con el rey al cumplirse esos 6 meses. Cuando llegó el rey, sale a la puerta de su palacio y comienza a mirar, y mira todas las plantas, y felicitaba a uno y felicitaba a otro. Y al último de todos estaba ya el muchacho, el cual por insistencia de la madre solamente fue, pero avergonzado estaba el último ahí con su maceta. El rey se acercó hasta él, lo señala y le dice: tú vienes conmigo allá adelante. Mientras él pasaba, dice que los demás muchachos se le reían y le decían: mirá, no tiene ni una planta, no tiene nada. Dice: seguramente lo van a pasar allá para burlarse de él, para reírse de él. Mas llegó hasta el frente y el rey lo puso ahí al lado de él en su trono y le dijo: todos y cada uno de ustedes falsearon, todos y cada uno de ustedes mintieron. Este fue el único que no mintió, porque yo todas las semillas que les entregué eran semillas que no iban a brotar nunca, que eran infértiles, que no había manera de que eso pudiera producir, no había forma de que eso creciera. Y ustedes lo que hicieron fue tomar otra planta de otro lugar y traérmela aquí, tratando de engañarme a mí. Pero este muchacho puso su semilla. Este muchacho fue íntegro, fue sabio, fue inteligente, hizo lo que se le ordenó. Por eso él se casa con mi hija y él va a ser el rey de esta ciudad. Porque una persona así necesitamos, alguien que sea íntegro, de una misma palabra siempre. Y ahí nosotros aprendemos que la integridad trae premios, hermano. La integridad te ayuda, la integridad te lleva adelante. Cuando leemos el proverbio dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que no, seguramente va a fracasar. Nosotros tenemos este desafío como hijos de Dios, como iglesia del Señor: caminar en integridad, andar en integridad. No es fácil, pero cada día hay que levantarse y comenzar a remar y andar en ese camino de integridad que el Señor nos mostró, que el Señor nos señaló. Y algún día recibiremos ese reino, pero caminemos en integridad. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos por este momento. Te agradecemos por este tiempo, Señor, el cual en tu casa, en tu presencia podemos estar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella nos ayuda, nos insta y nos desafía en este momento a que caminemos en integridad, a que caminemos conforme a lo que tú quieres, Señor. No sigamos nuestros pensamientos, no sigamos nuestra conveniencia, sigamos lo que es correcto, sigamos lo que tu palabra nos enseña, que podamos realmente caminar en integridad, agradándote a ti por sobre todas las cosas, Señor. Padre, si por tiempo no hemos caminado en integridad, te pedimos perdón. Límpianos, purifícanos y ayúdanos a hacer las cosas bien, como realmente deben ser, para caminar en integridad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.